Maestra Melissa, aquí están los libros para seleccionar la información que nos hace falta para el tema que estamos trabajando. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Excelente. Con esto será suficiente para concluir el material que presentaremos en esta sesión. Entonces, demos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos a la asignatura de Ciencias Biología. Los acompañamos la maestra Marta Melissa Hernández Briceño y el maestro Rodolfo García Mejía. Hoy continuaremos con el aprendizaje esperado. Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. En esta ocasión abordaremos el propósito, describir los órganos reproductivos del cuerpo humano, el cual estudiaremos bajo el título Cuestión de sexo. ¿Qué tan diferentes somos? Los invitamos a tener listos sus materiales escolares. También les sugerimos estar en un lugar libre de distracciones para favorecer su proceso de aprendizaje. Recuerden hacer anotaciones sobre el tema y escribir las dudas en su libreta. De igual manera, estén atentas y atentos al concepto de esta sesión para incluirlo en su abecedario biológico. En esta sesión diseñaremos dos monografías, una sobre el sistema reproductor femenino y otra sobre el sistema reproductor masculino, con el objetivo de analizar, sintetizar y organizar la información sobre el tema que se ha investigado para conocer y difundir la información. ¿Cómo hacer una monografía? En su asignatura de lengua materna revisaron la función, características y partes de una monografía. Como recordarán, las monografías son textos informativos expositivos que presentan de manera organizada varios aspectos de un solo tema, producto de un trabajo de investigación. Por supuesto, maestro. Para realizar una monografía, buscamos información confiable y verificable en fuentes diversas como libros, revistas, enciclopedias e Internet. El tema de investigación de nuestra monografía es describir los órganos reproductivos del cuerpo humano. Durante la sesión presentaremos la información de cada monografía, una para el sistema reproductor femenino y otra para el sistema reproductor masculino, como lo mencionamos antes. En este caso, vamos a construir monografías de compilación, semejantes a una lámina de papelería, que nos permitirán relacionar la información obtenida con ilustraciones. La introducción y la conclusión serán la misma en ambas monografías, lo anterior con la intención de complementar la información de cada sistema. Maestro, ¿qué le parece si iniciamos con el sistema reproductor femenino? Está bien, maestra. Solo que antes determinemos la introducción que formará parte de ambas monografías con esta información. Los órganos sexuales primarios son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, los cuales producen células sexuales o gametos y secretan hormonas sexuales. Las células sexuales o gametos masculinos son los espermatozoides. En cambio, las células sexuales o gametos femeninos son los óvulos. Las hormonas sexuales, como la testosterona en los hombres y el estrógeno y la progesterona en las mujeres, juegan un papel fundamental tanto en el desarrollo y funcionamiento de los órganos reproductores, como en el comportamiento y en los impulsos sexuales. Estas hormonas también influyen en el crecimiento y desarrollo de muchos otros tejidos y órganos del cuerpo humano. ¿Qué le parece, maestra, si empezamos a desarrollar la monografía del sistema reproductor femenino colocando el subtítulo con su imagen, los ovarios? De acuerdo, maestro. Estos contienen los óvulos y producen las hormonas sexuales. Hay dos ovarios, uno de cada lado del útero, y tienen una forma muy parecida a la de una almendra de 4 centímetros. A medida que un óvulo en desarrollo empieza a madurar, el folículo aumenta de tamaño y está listo para ser expulsado del ovario. Este acontecimiento recibe el nombre de ovulación. La ovulación suele ocurrir cada 28 días,
pero el periodo puede ser menor o mayor a 28 días de manera regular y también puede ocurrir de manera irregular dependiendo del organismo de cada mujer. Muy interesante lo que ocurre en los ovarios. Ahora le propongo que continuemos con los oviductos o trompas de falopio. Coloquemos su imagen con su subtítulo. Estas se encuentran una de cada lado y su función consiste en recibir y conducir al óvulo desde los ovarios hasta el útero y proporcionar un lugar en el que pueda ocurrir la fecundación. Así es, maestro. Además, debemos mencionar que cada uno de los oviductos mide alrededor de 10 centímetros de longitud y se extiende desde el ovario hasta la parte superior del útero. Cada extremo de la trompa de falopio se abre como un embudo, en forma de flecos llamados fimbrias, con la función de crear corrientes de líquidos que hacen que el óvulo sea transportado hacia la trompa de falopio, donde comienza su recorrido hacia el útero. Excelente. Maestra, aquí hay otra ilustración. Parece una pera. ¿A qué órgano corresponde? Es el útero o matriz. Este podría ser nuestro siguiente subtítulo de la monografía. Este se localiza en la pelvis. Es un órgano hueco de 7 centímetros de longitud. Su función es recibir, retener y alimentar un óvulo fecundado. Además, es el lugar donde se desarrolla el embrión. Si el óvulo no ha sido fertilizado, se disuelve. Entonces, el recubrimiento del útero, llamado endometrio, también se deshace y sale del útero a la vagina, mezclado con algo de sangre, y desde allí es expulsado al exterior. Esta expulsión de sangre y otros desechos se llama menstruación. Estamos avanzando muy bien en nuestra monografía. Continuemos con la ilustración y el subtítulo que representan al cérvix o cuello uterino, que es un pasaje estrecho y alargado que conecta el útero con la vagina. Ahora, maestro, sigamos con el siguiente subtítulo que corresponde a la vagina. ¿Sabía que es un tubo flexible con paredes musculares finas de 8 a 10 centímetros de longitud? Claro, además se encuentra entre la vejiga y el recto y se extiende desde el cérvix hasta el exterior del cuerpo. Efectivamente, y las funciones de la vagina son recibir al pene durante el coito o copulación y proporcionar un conducto o canal para el parto de los hijos y para la salida del flujo menstrual. Maestra Melissa, solo nos queda ese subtítulo e imagen referente a los genitales externos o vulva. Consta del monte de Venus o pubis, los labios menores, los labios mayores y el clítoris. Perfecto. En la imagen podemos identificar los diferentes órganos y partes que conforman la vulva, como el monte de Venus o pubis, que es una zona grasa y redondeada. No es un órgano genital, pero sirve de guía para ubicar los órganos sexuales, donde surge uno de los primeros cambios en la pubertad, es decir, el vello púbico. También podemos observar los labios mayores. Los identificamos como dos pliegues alargados de piel, cubiertos de vello, los cuales rodean a la uretra y la vagina para protegerlos. En cambio, los labios menores son más delgados y arrugados, sensibles al tacto y frecuentemente húmedos. Y también podemos identificar el clítoris, que es una pequeña estructura protuberante compuesta por tejido eréctil y terminaciones nerviosas sensibles al tacto, que se hincha de sangre durante la excitación sexual. Debemos considerar que como parte de nuestra higiene personal es recomendable lavar el cuerpo todos los días y usar ropa interior limpia. En el caso de las adolescentes, para la higiene en la vulva es mejor usar jabón sin perfume o solo utilizar abundante agua tibia y evitar desodorantes vaginales, ya que a veces irritan esta zona tan sensible. Si notan secreciones de color amarillo que empiezan a oler mal
o si la vagina pica o está irritada, necesitan consultar a su médico. Así es, maestra. Su salud sexual es sumamente importante. Mire, maestra, ya solo falta la conclusión para terminar por completo nuestra monografía, pero lo realizaremos al final, una vez que revisemos el sistema reproductor masculino, pues recordemos que la introducción y la conclusión será la misma para ambas monografías. ¡Excelente! Entonces, iniciemos con la construcción de la monografía del sistema reproductor masculino. ¿Qué le parece, maestro, si colocamos la imagen para ilustrar la introducción que realizaremos para la monografía anterior? Excelente. Mire, maestra, aquí me adelante. Puse la imagen. Iniciemos nuestra monografía revisando al sistema reproductor masculino, precisamente con el órgano donde se producen las células masculinas que participan en la reproducción humana, los testículos. Muy bien. ¿Qué le parece si pega la imagen y el subtítulo? En el embrión, los testículos se forman en el abdomen y durante la etapa fetal inicia su descenso, de tal manera que en el momento del nacimiento ya se ubica en el escroto, por fuera del cuerpo del bebé. Por ello, cuando nace el varón, el pediatra revisa que se encuentran los dos testículos en el escroto. Muy interesante. Entonces, con esta información podemos colocar el siguiente subtítulo con su imagen, que es el escroto, ya que lo identificamos como un saco de piel más oscura, cubierta de vello y con gran cantidad de glándulas sebáceas. Así es. Además, es importante mencionar que en la estructura del escroto hay un músculo llamado dartos, que mantiene a los testículos a temperatura adecuada para llevar a cabo su función, es decir, permitir la producción de espermatozoides. Hay que aclararles a nuestros estudiantes que la función principal de los testículos es la producción de hormonas, específicamente la testosterona. Dentro de ellos existen unos tubos llamados tubos seminíferos, los cuales podemos identificar en la imagen que colocaremos de los testículos. Muy bien, maestro. En ellos se producen los espermatozoides. De los tubos seminíferos pasan a otro tubo plegado que se localiza en la parte superior del testículo, llamado epidídimo. Peguemos nuestra imagen. Si extendiéramos este tubo, alcanzaría una longitud de hasta 6 metros. La función principal del epidídimo es terminar la maduración de los espermatozoides, en la cual se define su estructura y adquieren la movilidad de la cola o flagelo. Una vez que los espermatozoides alcanzan la madurez, pasan a los llamados conductos deferentes, que son la continuación de los epidídimos y que colocaremos en nuestra monografía. Los conductos deferentes, que como dato son las estructuras que se amarran y se cortan en la vasectomía, descienden a los lados de los testículos y luego ascienden por las ingles y llegan a la pelvis. La siguiente imagen que vamos a colocar es vesículas seminales. Estas son dos glándulas alargadas, ubicadas entre la vejiga y el recto. Producen un líquido viscoso y alcalino que neutraliza la acidez de la uretra y de la vagina. Seguramente, nuestros estudiantes se preguntarán, ¿de la vagina? Así es, para que los espermatozoides puedan resistir el factor desfavorable de acidez dentro del cuerpo femenino, este líquido de las vesículas seminales se vuelve fundamental. Debemos mencionar que también ese líquido de las vesículas seminales contiene un monosacárido, es decir, una molécula de azúcar específicamente llamada fructosa, esencial para la producción de ATP y mejorar la movilidad de la cola o flagelo. Finalmente, mencionar que también contienen unas sustancias llamadas prostaglandinas, que favorecen la movilidad del espermatozoide. El líquido seminal forma 60% del semen, que es el producto de la eyaculación.
Algo importante es que los conductos de estas glándulas se unen a los conductos deferentes y forman los conductos eyaculadores. Estos miden aproximadamente 2 centímetros y van a conducir a los espermatozoides ya con el líquido seminal hasta que la porción prostática de la uretra. Ya casi terminamos nuestra monografía. Nos está quedando muy bien. Ahora coloquemos la uretra. Esta es el conducto por el cual se excreta la orina. Inicia en la vejiga y termina en el orificio uretral. En el hombre, la uretra mide de 15 a 20 centímetros de longitud. En el hombre la uretra tiene dos funciones: el conducto por el que se orina y también por donde se lleva a cabo la eyaculación. Por cierto, se nos olvidaba la próstata, que es una glándula ubicada por debajo de la vejiga urinaria, entre esta y el recto. Tiene el tamaño y forma de una nuez. Podemos decir que la próstata alcanza su tamaño normal similar al de una nuez durante la adolescencia y hasta los 30 años aproximadamente. Después de los 40 puede incrementar su tamaño. La próstata es una glándula muy importante, ya que secreta un líquido de aspecto lechoso que constituye 25% del semen y favorece la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Muy buen dato, maestra. Aunque existen otras glándulas como las que se ubican debajo de la próstata, llamadas glándulas de Cooper o bulbouretrales, que tienen la forma y el tamaño de un chícharo a los lados de la uretra membranosa. Tiene razón en su importancia, ya que producen un líquido mucoso que neutraliza la acidez de la uretra por la orina y protege a los espermatozoides, además de servir como lubricante durante la relación sexual. Se secreta durante la fase de excitación y forma el resto del líquido seminal. Ya casi terminamos, maestra. Solo nos falta el pene. El pene es de forma cilíndrica, tamaño variable, tiene una base, una cabeza o glande y está cubierto por una porción de piel llamada prepucio. En los niños, cuando el prepucio causa problemas para expulsar la orina, como dolor, ardor e infecciones, el pediatra puede sugerir quitar una porción del prepucio. A este procedimiento se le llama circuncisión y consiste en cortar una porción del prepucio y liberar el glande. Veamos la conformación del pene. El dorso es la parte superior del pene y la parte ventral está abajo. Si realizáramos un corte transversal del cuerpo del pene, veamos dos estructuras en el dorso. Se llaman cuerpos cavernosos. Tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos y son de tejido eréctil. Cuando ocurre la fase de excitación de la respuesta sexual humana, a las arterias llega una gran cantidad de sangre y las venas se comprimen y se produce la erección. En la corona del glande hay glándulas sebáceas que producen grasa o sebo para lubricar. Cuando no se tiene buena higiene, se acumula esta secreción y forma una especie de nata llamada esmegma, de olor fétido y puede favorecer infecciones urinarias. Por ello, es recomendable limpiarlo diario durante el baño para evitar un problema de salud. Claro, la higiene es fundamental para vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Maestra Melissa, ya identificamos las partes principales de los sistemas reproductores y hemos formado dos buenas monografías. Solo nos falta colocar una conclusión en la parte superior y quedará terminado. Para colocar nuestra conclusión en ambas monografías, podemos decir que los sistemas reproductores femenino y masculino están formados por órganos especializados que permiten, entre otros aspectos, que nos relacionemos y perpetuemos la especie mediante la reproducción sexual.
Esta es un proceso mediante el cual los organismos producen descendencia mediante células germinales o gametos femenino y masculino. Los gametos son producidos en las gónadas o glándulas sexuales que además liberan hormonas sexuales. En el caso del sistema reproductor femenino, se divide en órganos internos y externos. En los primeros son ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. En los segundos, el monte de Venus, los labios mayores y menores y el clítoris. Los órganos del sistema reproductor masculino también se dividen en externos e internos. Los primeros son escroto, testículos y pene. Los internos, vesículas seminales, próstata y glándulas vulvouretrales. Asimismo, incluye conductos internos como el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. ¿Y qué tan diferentes somos? Como hemos visto, las formas y funciones pueden variar de un sexo a otro. Sin embargo, estas diferencias permiten, entre otros aspectos, que nos relacionemos y perpetuar la especie. Las diferencias entre uno y otro nos permiten complementarnos y el hecho de conocer nuestro cuerpo nos prepara para poder no solo conocer, sino entender cómo funciona el cuerpo de uno mismo y del sexo opuesto, lo que favorece vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Hemos concluido nuestras monografías. Los invitamos a descargarlas de la página de internet de Aprende en Casa, para que puedan leerla, revisarla e incluso utilizar en la actividad que su profesora o profesor les solicite. Este es el reto. Los retamos a realizar el juego Infiere el órgano sexual para repasar las características de los órganos reproductores. El juego consiste en colocar a la altura del pecho una tarjeta con nombre de un órgano reproductor y formular preguntas a su compañera o compañero para intentar identificar el órgano reproductor que se anota en la tarjeta. Las respuestas a las preguntas tienen que ser del tipo sí, no, hasta identificar el nombre escrito en su tarjeta. Si la respuesta es sí, la persona que tiene la tarjeta formulará otra pregunta. Y si la respuesta es no, será el turno del compañero con quien se juega. Así, se realizará la dinámica hasta llegar a la respuesta correcta. Gana la persona que infiera más órganos de los sistemas reproductores. Maestro, hagamos una demostración del juego. Así es, maestra. Por favor, sostenga la tarjeta y donde está anotado el nombre de una estructura de alguno de los órganos de los sistemas reproductores. ¿Está listo? Listo, maestra. A ver. ¿Es un órgano del sistema reproductor masculino? Sí. ¿Es un órgano interno? Sí. ¿Es un conducto tubular? Sí. ¿Está enrollado? Sí. Ya sé, es el epidídimo. Muy bien, maestro. Es correcto. Los invitamos a realizar el juego Infiere el órgano sexual y reforzar así sus conocimientos de esta sesión. Pueden utilizar los dibujos de la monografía para realizar este juego. Abecedario biológico. Es momento de agregar un nuevo concepto a su abecedario biológico. En pantalla, observen la monografía que realizamos y averigüen de qué se trata. Correcto. El concepto es órganos reproductores. Pueden utilizar la información de la monografía para definirlo, escribirlo e ilustrarlo en su libreta de biología. Por ahora,
hemos concluido nuestra sesión. Se despide de ustedes la maestra Marta Melissa Hernández Briceño y el maestro Rodolfo García Mejía. Esperamos haber contribuido a su proceso de aprendizaje de Ciencias Biología. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.